hay. Bueno, y es que como familia se enfrentan diferentes situaciones y lamentablemente también las mujeres que ejercen su rol de madres tienen que hacerlo solas y hay momentos donde no saben qué decisiones tomar, cómo enfrentar esto y también el tema de los apellidos es una de las cosas que surgen como inquietudes. Por eso es que quisimos hablar de este tema, los derechos que tienen los hijos no reconocidos legalmente y cómo manejar también este tipo de relación para que no afecte justamente la crianza y todo el proceso que de familia conlleva esto. Quisimos analizar este tema y por eso queremos que usted se quede con nosotros porque vamos a tener a dos especialistas, dos profesionales que vienen a acompañarnos. Una es la abogada Emilia Williams, que también nos presenta pues esa especialidad en temas de derecho familiar, y la psicóloga María Fernanda Murillo para hacer un análisis de todos estos procesos que son tan importantes a la hora de tener a nuestros hijos y en el caso de no ser reconocidos legalmente también cómo abordarlo. Bienvenidas, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nos gustaría también escucharles a ustedes cuando tocan este tema. ¿Qué viene a la mente en una discusión como esta? Porque sabemos que generalmente cuando se da el tema no es en buenos términos. Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente importante en un día como hoy, que estamos tratando de reivindicar la posición de las mujeres. Me gustaría, por supuesto, darle ese enfoque, el enfoque de las mujeres de género, que como usted lo dijo al principio, les toca la crianza de los niños muchas veces a ellas solas. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Tenemos que partir de una base, digamos, constitucional. ¿Por qué partir de una base constitucional? Bueno, porque esta Constitución Política Costarricense nos recuerda que todos los niños son iguales. Es decir, no podemos hacer ninguna distinción entre niños nacidos dentro del matrimonio o reconocidos legalmente y los niños que han nacido fuera del matrimonio. Eso es, digamos, de lo que tenemos que partir. Muchos instrumentos internacionales, específicamente la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 7, inicia precisamente diciendo esto. Entonces, primero eso, ¿verdad? No se puede hacer ninguna distinción entre un niño nacido dentro o fuera de un matrimonio. Para efectos prácticos, en Costa Rica se ha venido legislando, muy importante lo que ha venido diciendo la Ley de Paternidad Responsable, que es una ley que vino a cambiar completamente el panorama para las mujeres que tienen hijos extramatrimoniales. Y esta ley es de muchísima utilidad porque permite a las mujeres dentro del hospital, ¿verdad?, o con el funcionario del registro civil, declarar la paternidad de ese niño. Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si la madre está con el padre progenitor, ambos pueden decir, este es nuestro hijo, inscribirlo de esa manera. Pero si el padre no está ahí, la madre también sola puede hacer esta declaración. Entonces, bueno, es un proceso relativamente sencillo. La madre dice, este señor es el papá de mi hijo, se hace una inscripción provisional con los apellidos solamente de la madre y se notifica a esa persona, ¿verdad? Se le dice, se ha hecho una declaración en la que se dice que usted es el padre de este niño, se le da 10 días hábiles para que diga es cierto o no es cierto, y si él dice este no es mi hijo, entonces que se haga precisamente la prueba gratuita de marcadores genéticos para determinar cuál es la paternidad de ese niño. Claro, en este proceso legal también hay un elemento emocional de por medio que sin duda alguna la mujer también afronta. ¿Qué analizamos a partir de eso? Justo, correcto, ¿verdad? Hoy por ser el Día de la Mujer, a nivel psicológico, mucho empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Empoderarla acerca del rol que debe asumir. También trabajar mucho los temas de culpabilidad en la mujer, ¿verdad? Muchas veces tenemos una culpabilidad muy grande y creemos que es culpa nuestra, ¿verdad? El que el padre no quiera estar presente en la vida de su hijo, lo cual la mujer tiene que saber que muchas veces no está en sus manos, ¿verdad? Y a nivel del niño, empoderarlo mucho y trabajar el tema de su identidad, ¿verdad? A nivel de un papá ausente, siempre hablar con la verdad, ¿verdad? Mamá aquí asume un rol bastante fuerte en la que tiene que enfrentar la ausencia de un padre, sin embargo siempre hablar con la verdad ante su hijo, ¿verdad? Nunca esconder la realidad y fortalecer la identidad desde que el niño es pequeño, ¿verdad? Y saber que muchas veces mamá no va a tener todas las herramientas. A veces hay la desesperación de la mamá que quiero hacer todo, quiero asumir todo, pero tiene que tener claro que aunque ella quiera dar lo mejor a su hijo, no va a poder asumir muchas de las herramientas que el padre tiene que ejercer. Ahí entra en juego
el profesional de psicología, que es formar la identidad del niño, trabajar los apegos fuertes a nivel familiar para que esa ausencia paterna no tenga consecuencias a largo plazo. Emilia, en este proceso legal también hay momentos donde no se sabe qué hacer porque todo surge tal vez de manera abrupta y no se sabe a quién acudir. ¿Cómo manejar este tipo de control? Porque alguien puede decir, pero lo dejé pasar por ignorancia, tal vez. Sí. Antes quisiera referirme a lo que dijo la profesional en psicología, que es muy importante. A mí me gusta, digamos, partir de que le demos la vuelta, digamos, a la negatividad de este tema, ¿verdad? Y hacerle saber a la población que es un derecho humano saber cuál es nuestra identidad. Entonces muchas mujeres tienen ese temor de decir, bueno, si hago la prueba de ADN y sale negativa, ¿verdad? Si yo no estoy segura qué fue lo que pasó, quién es el verdadero progenitor. Bueno, eso sucede. Nadie está exento de que ocurra una situación así. Eliminar, ¿verdad? Esa carga negativa y saber, bueno, lo voy a hacer por mi hijo, no por mí, ¿verdad? Porque mi hijo tiene derecho constitucional, convencional, ¿verdad?, a saber cuál es su identidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, quitarle, ¿verdad?, el estigma social y saber que es una situación de mi hijo y sus derechos. Punto, ¿verdad? Darle vuelta para que sea más fácil acudir. Ante su pregunta concreta, bueno, por dicha, esta ley a la que hacía referencia, que es la ley de paternidad responsable, lo que hizo fue reformar la ley del registro civil y hacer el asunto mucho más sencillo. Sin embargo, si ya no fue así, ¿verdad? Si ya no acudimos a esa ley, a utilizar esa ley, existen una serie de procesos legales que se hacen dentro del juzgado de familia. ¿Por qué es importante este tipo de...? Bueno, hay muchos procesos especiales de filiación. Bueno, porque en forma retroactiva, ¿verdad?, puedo hacer responsable económicamente a este padre que en su momento no lo fue, ¿verdad? Entonces, una vez cuando el niño ya esté reconocido, yo puedo acudir a que se reintegren una serie de gastos, ¿verdad? Serie de gastos a los que la madre probablemente tuvo que afrontar ella sola. ¿Cuál es un ejemplo muy claro? Los gastos del embarazo y parto, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay muchísimas ocasiones en que la atención de los embarazos y partos es por la vía privada, y eso es bastante dinero, ¿verdad? Adicionalmente, se puede hacer un cargo, un reembolso de los primeros 12 meses de vida de ese niño de forma retroactiva, y a partir de que se inicia el proceso de filiación, entonces se puede interponer una pensión alimentaria. De nuevo, ¿verdad? Yo le digo siempre a mis clientas que son mujeres, no veamos el tema de la pensión alimentaria desde nuestro orgullo, ¿verdad? Desde yo puedo mantener a ese niño yo sola. No, es mi deber como mujer darle lo mejor a mi hijo. Y darle lo mejor a mi hijo implica que su progenitor también sea responsable económicamente de ese niño. En el proceso que mencionan, creo que muchas veces dejamos por fuera lo que significa lo que estamos haciendo. Es defendiendo al niño o a la niña que está haciéndole frente a una situación que pues no tuvo él decisión en el tema, y como adultos tenemos que buscar la mejor manera, pero siempre va a surgir este tema del quién tiene la razón, si me va a afectar mis intereses o no, y eso lamentablemente golpea el autoestima, no solamente de la mujer que siente que no le estén apoyando, sino también de esta criatura que empieza a crecer y darse cuenta de un entorno complejo. Mencionabas los derechos, creo que es importante rescatar esto. ¿Qué es lo que debemos cuidar en un proceso como este para que no nos desviemos del objetivo original? Porque muchos pelean el tema económico, pelean el tema de, como decías, del orgullo, para realmente orientarnos hacia lo que corresponde en una decisión como esta. Sí. Legalmente es importante sacar siempre al niño de la ecuación. Es decir, estos son asuntos de adultos, ¿verdad?, que los adultos generaron por sus propias decisiones y que los adultos tendrán que enfrentar, ¿verdad?, desde sus propias decisiones. Entonces, proteger siempre a ese niño y antes de darle la palabra también a ella, es saber que un tema es el proceso alimentario, ¿verdad?, de la pensión alimentaria, que tiene un trámite, y otro es la interrelación y el contacto que puede haber entre progenitores e hijos. Muchas mujeres y muchos hombres mezclan, ¿verdad?, el tema de cuándo puedo ver a mi hijo, cómo puedo ver a mi hijo, bajo qué condiciones, y lo sujetan a los temas de pensión alimentaria y los temas económicos. Y eso no tiene nada que ver. Una cosa es cómo yo afronto económicamente la responsabilidad parental, y otro es la comunicación y contacto que se debe tener con los niños, que nunca debe estar cuestionada.
Correctamente, apoyando lo que dice la compañera, ¿verdad? Muchas veces cuando iniciamos estos procesos se da un conflicto entre los progenitores, en los cuales la persona, el niño queda en medio y empiezan a utilizarlo, ¿verdad? Estoy con papá, me dice algo, estoy con mamá, me dice algo. Entonces siempre a nivel de psicología recomendamos, como dice, no involucrar al menor en el proceso cuando hay intereses de por medio. Siempre pensar a nivel emocional el efecto negativo que esto puede causar el niño. Dejarlo a un lado cuando hablamos de la parte económica, de los derechos y demás, y mamá siempre pensar que estamos haciéndolo, ¿verdad? No por tener una recompensa económica más allá, es un derecho que este niño tiene de saber quién es su papá, ¿verdad? Y tener pues el reconocimiento del mismo. Entonces, en el caso del apellido, generalmente viene ese tema de no quiero ni siquiera que tenga el apellido de esa persona. Y se pone el apellido del abuelo, digamos, o de la mamá. ¿Cómo manejar ese aspecto a nivel también de identidad? Porque va a llegar un momento donde se va a hacer una pregunta. ¿Y qué pasó con mi papá? Justamente por eso es que nosotros recomendamos que no pueden haber mentiras. Más hoy en día que el uso de la tecnología, redes sociales, es muy fácil empezar a indagar más allá y la persona va a encontrar... bueno, ¿por qué tengo este apellido, verdad? Indago más allá porque los papás pueden engañar a sus hijos cuando están pequeños, ¿verdad? Pero cuando están más grandes empiezan a cuestionarse. Entonces ahí la identidad afecta al doble porque no solo es que me estoy dando cuenta que no tengo los apellidos de papá, sino que mi mamá me engañó por muchos años. Y muchas veces empiezan a buscar, a indagar y llegan donde el papá y le dice, es que su mamá nunca me buscó, su mamá nunca me dijo nada. Entonces hay una doble traición, ¿verdad? Porque me doy cuenta que tengo un papá ahora que no lo sabía y por qué mi mamá me engañó por tanto tiempo. Y mamá ahí entra en un conflicto porque te engañé por protección, pero el niño cuestiona más allá. Entonces nunca debemos mentir. En el momento en que el niño ya tiene una capacidad de entender las cosas, tenemos que ir poco a poco en un lenguaje, en que el niño vaya entendiendo, ¿verdad?, dentro del proceso en el que se encuentra. Y duele, María Fernanda, ¿verdad?, este tema porque la mujer está herida al no tener esa situación tal vez de apoyo. Y a nivel legal también el tema del apellido, si le ponemos los que no son, eso va a afectar. Sí, hay una resolución muy interesante del Tribunal de Familia reciente del año 2021 que protege los derechos de identidad del niño sobre la verdad biológica. ¿Qué significa eso? Bueno, hubo un proceso de impugnación de reconocimiento, eso es un término técnico para decir, yo pensaba que era el papá, pero no lo soy, ¿verdad? Entonces impugno ese reconocimiento que hice en caso de engaño. O sea, al señor se le dijo, este niño es suyo, y resulta que no era de él. El señor impugna el procedimiento, ¿verdad?, el reconocimiento. El tribunal efectivamente dice, este niño no es suyo, usted tiene razón, no pague pensión alimentaria, ese niño no va a ser su heredero, pero el niño va a conservar sus apellidos. ¿Y eso por qué lo dijo el tribunal? Porque el derecho de identidad de ese niño es el interés superior de ese menor. Sus hermanos tenían esos apellidos. Él era el niño 4 en esa familia. Había 3 niños que él había considerado sus hermanos por 14 años. El niño ya tenía 14 años. Y el tribunal entonces dijo, mantengamos los apellidos de este menor. Es un caso muy interesante que precisamente refuerza lo que usted está diciendo, la importancia de mantener esos apellidos, ¿verdad? Claro. Y también quisiera la importancia de entender cuando funciona al revés, ¿verdad? Cuando hay personas que van a hacer un reconocimiento al registro civil sabiendo que es mentira, ¿verdad? Este niño no es mío, pero yo soy pareja de esta mujer, entonces voy a hacer el reconocimiento y entonces hago una manifestación falsa diciendo que yo soy el padre de ese menor. Eso pasa mucho y eso es un delito, ¿verdad? Eso está tipificado en el Código Penal. Y es importante que la gente sepa a lo que se está enfrentando por hacer este tipo de manifestaciones que no son reales. Bueno, me gustaría también escuchar la posición que tiene quien está del otro lado allá, pues siguiéndonos en cualquier parte del país o fuera de nuestras fronteras, porque los reportes que nos ingresan nos complementan muchísimo las realidades que se están viviendo. De hecho, quienes hacen la revista son quienes nos siguen, se conectan de lunes a viernes a las 8 de la mañana para tratar estos temas. Así que nos gustaría escucharle o leer sus comentarios por medio de nuestra transmisión que también se está generando en la red social. Quiero también que nuestra compañera Janet nos cuente cómo pueden ellos unirse a esta dinámica que tenemos hoy. Janet, ¿está por ahí? ¿No está Janet por ahí? Ok,
Bueno, ya casi vamos con Janet para que pueda decirnos cómo hacemos que participen nuestros televidentes también en esta dinámica que hoy estamos haciendo, porque vamos a ver, es una realidad que la mujer enfrenta, pero también el hombre que está siendo parte de este proceso requiere tener las herramientas también para hacerlo de la manera que corresponde. Bueno, mi querida Janet, usted sigue en la celebración y yo quiero que me diga también cómo unimos a los televidentes. Así es, porque estamos con un tema bastante importante que yo sé que hay muchísimas consultas. Desde ya queremos habilitar nuestra línea telefónica. Yo sé que usted ya se la sabe de memoria, pero se la voy a repetir para que la tenga por ahí apuntadito y una vez nos marque y nos deje sus consultas, que esto es lo que nos gusta, aprovechar que están los especialistas para poder evacuar sus dudas. 2101-2020. Usted ahí nos puede escribir para hacerle la pregunta a alguna de nuestras especialistas. Usted hijos y lamentablemente no los ha podido reconocer legalmente. Llámenos y con muchísimo gusto, o bien también por medio de nuestra página en Facebook, ahí estamos transmitiendo la entrevista en vivo, usted puede dejar sus comentarios y con muchísimo gusto les podemos ayudar. Una de nuestras especialistas. Gracias, Janet. Definitivamente las formas en las que podemos hacer que se incorporen nuestros televidentes nos va a enriquecer mucho este espacio. El tema relacional, ya hablamos del proceso, cómo corresponde, cómo damos el reconocimiento a esos derechos que tienen nuestros niños, que me parece súper importante. Pero también la convivencia, porque si esa figura paterna va a estar distante, ¿cómo logramos una relación saludable? Emilia, tal vez el aspecto legal. Bueno, el aspecto legal es muy importante porque hay varias formas de lograr este acercamiento. Siempre es importante que exista una conciliación, ¿verdad? Que estas formas en que progenitores no custodios, es decir, la persona que no vive con el hijo y el hijo se relacionen, sea conciliada. Que esta persona tenga una relación cordial con la madre, ¿verdad? Que dejen en el pasado todo este tema, ¿verdad? Estos problemas de reconocimientos y demás, y puedan tener una relación cordial, que se envíen un mensaje, que digan, puedo recoger al chico hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se llega a la vía judicial es muy difícil prever todas las circunstancias. El juez no puede decir, de ahora en adelante usted puede ver al chiquito los martes, pero resulta que los martes cambié de trabajo y ya ahora trabajo los martes, ¿verdad? Entonces es difícil prever todas las circunstancias que pueden ir evolucionando en la vida de ese menor. Entonces que siempre exista esa comunicación cordial, ¿verdad? Decente entre progenitores y custodios y no custodios. No siempre se logra, y es cuando tiene que intervenir entonces los procesos judiciales en la vía del derecho de familia, que es en lo que vemos muchísimo. Y tratar siempre, aún dentro de esta vía, de que exista esa comunicación y esas conciliaciones. Muchas veces, lamentablemente, el niño sufre muchísimo porque, por ejemplo, las entregas a diario, cada vez que cambian de mamá a papá, son con la policía. Entonces, imagínense qué puede quedar en la vida de este niño. Cada vez que mi mamá o mi papá vienen por mí, tiene que venir la policía a entregarme, ¿verdad? Y niños que se agarran del portón, ¿verdad? Gritando porque no se quieren ir con mamá o papá. Entonces, ir previendo que esas circunstancias se eliminen y dejando de lado los intereses personales y teniendo siempre el interés superior del menor, que es el que debe prevalecer. Por supuesto. A nivel emocional eso es un impacto. Claramente es un impacto, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes que cuando papá no estuvo presente por muchos años en la vida del niño, no se creó ese apego, ¿verdad? Que se necesita. A nivel de psicología nosotros recomendamos, ¿verdad? Papá muchas veces se emociona mucho, ¿verdad? Cuando ya llega el proceso legal y ya hay, ¿verdad? Como dice nuestra compañera, ya hay un régimen de visitas en los cuales ya puedo tener a mi hijo, ¿verdad? Entonces, a veces llevárselos de un día para otro, lo cual a nivel de psicología no recomendamos. Los primeros encuentros tiene que estar mamá presente, porque es un hombre que no conozco, que estoy viendo por primera vez en mi vida, y es mi papá y me tengo que ir a otra casa a quedar unos días. No, a nivel de psicología recomendamos, piense en el bienestar del niño, primero acercamientos con papá y mamá, almuerzos, desayunos, paseos en el parque, para que esta persona que era un desconocido se haga presente en la vida del niño, poco a poco vaya brindando seguridad, cercanía y confianza hasta que llegue el momento en que el niño diga, sí, me voy con él por unas horas solos, todavía tampoco ir a dormir, horas, cada vez vamos extendiendo las horas hasta que el niño tenga una seguridad en esa persona, en mi papá, y ya pueda propiamente ir a quedarse un fin de semana, por ejemplo, a dormir con su padre. Muy bien, vamos a conocer de las inquietudes que ingresan por medio de la línea telefónica, y para eso nuestra compañera Janet García está también acá. Así es, Dani, tenemos una llamada desde Purral. Muy buenos días. Bueno,
¿Cómo Buenos está, días. doña Flor? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Feliz día, mi amor. Igualmente, felicidades a todas. Muchas gracias. Cuéntenos su consulta. Sí, mire, la consulta mía es cuando más bien el afectado es el papá del niño, ¿verdad? Que quiere reconocer y la mamá dice que no, que cuando la niña sea grande y que ella decida si se pone el apellido o no. Entonces, ¿cuál es la protección que hay en este caso? Porque precisamente hoy, como es el Día de la Mujer, es bueno mencionar esto, porque nosotros somos lo máximo, pero también nosotros tenemos que dar el ejemplo para apoyar a los hombres, ¿verdad? Muy bien. Y últimamente el hombre se ve muy afectado, quiere ser responsable y las mismas mujeres por alguna situación no quieren. Muchísimas gracias, doña Flor. ¿Escucharon la pregunta, compañeros? Sí, acá estamos para responderla. Gracias, Janet. Ahorita vamos con otra de las inquietudes Con que todo nos gusto. ingresa. Bueno, esta situación no es poco común. Sucede y es importante la llamada de la televidente para aclararlo. El padre tiene que interponer un proceso, el presunto padre, no sabemos si tiene que interponer un proceso que se llama investigación de paternidad. En este proceso es un proceso bastante sencillo en el que él va a demandar al niño y a la madre, ¿verdad? Aunque suene extraño, se demanda al niño, ahí la intervención del PANI, se demanda al niño y a la madre y se solicita en esa primera demanda que se efectúe el proceso de marcadores genéticos, lo que conocemos como la prueba de ADN. A partir de eso se aporta también otra prueba, no solamente es la prueba de marcadores genéticos. Por ejemplo, que cuando fue concebido el niño había una relación de pareja entre esa madre y esta persona, que ellos fueron novios, cualquier tipo de prueba de este tipo, testimonial, confesional, bueno, lo que antes se llamaba confesional, y se presenta la demanda, se hace la prueba de marcadores genéticos y a partir de que venga el resultado se dicta sentencia y se hace el reconocimiento ya del cambio en el apellido del menor y a partir de ahí, bueno, inician las responsabilidades de este padre, ¿verdad? Que son la alimentaria, la comunicación y el contacto y luego las eventuales herencias que pueda tener el menor. Hay momentos que aunque se tenga esa buena decisión para hacer las cosas, no se ponen de acuerdo y ahí es donde venimos a tener esos tipos de conflictos, ¿verdad? Sin duda alguna alguien tiene que ceder. Así es. Y como dicen, ¿verdad? Igual como apoyamos a mamá, también a papá, ¿verdad? Y también papá tiene que llevar una intervención psicológica, ¿verdad? A nivel emocional para lo que se va a enfrentar y también un empoderamiento, ¿verdad? De que él también tiene el derecho a hacer y reconocer a su hijo. Claro. Vamos con otra consulta, Janet. Tenemos a la compañera Janet. Así es, Dani. Tenemos otra consulta desde Guapiles. Doña Patricia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Feliz día. Igual. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta, doña Patricia? Se llama igual que mi mamá. De verdad. Una consultita. Es que mi hijo, resulta que el papá de mi hijo apareció 35 años después pidiendo paternidad. Y se hicieron el examen, salió positivo, pero mi hijo ahorita no tiene los apellidos de él. Mi hijo no se los quiere poner. ¿Qué pasa si él lo obliga? ¿Él puede obligarlo a ponerle los apellidos? O si no, él en algún momento él quisiera ponerle la pensión a mi hijo con los años, ¿él puede hacerlo? Doña Patricia, ¿qué edad tiene su hijo? Disculpe. 35. 35. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doña Patricia, por la consulta. Imagínense qué montón de tiempo después, 35 años, el papá aparece y dice que quiere reconocer a su hijo. Ya es un muchacho hecho y derecho. ¿Qué se hace en estos casos? A doña Patricia lo que le preocupa es el tema de la pensión también, por supuesto. De nuevo, también sucede, ¿verdad? Sucede bastante a menudo. Estos casos no son extraños. El mismo proceso aplica de investigación de paternidad y para ser más concreta de la respuesta de la pensión, también me gustaría mucho que la población se eduque mucho en este tema. Para que usted lo puedan poner pensión cuando usted es adulto, tiene que haber habido reciprocidad. Es decir, mi papá que ahora me está pidiendo pensión tuvo que haberme alimentado a mí cuando yo era un niño. En este caso no se da, ¿verdad? Ya sabemos que ellos no tuvieron esa relación, no tienen esa reciprocidad, entonces la pensión para su hijo, doña Patricia, para que se quede tranquila, no se la van a poder poner. Y en el caso del apellido, definitivamente ya al ser un adulto, al tener ya su decisión, es pues prácticamente imposible de cambiar. Exactamente, si lo hablamos ya es un adulto que tiene su identidad creada, ya tiene derecho a tomar decisiones y es una decisión muy importante de su vida.
Muy bien. Janet, ¿tenemos algún comentario, alguna reacción en redes para poder también invitar a la gente a que por medio de nuestra tecnología digital pueda compartir algunas de esas inquietudes? Porque de hecho nuestra página, la revista, ahí está disponible para que puedan darle seguir, me gusta, y que también puedan participar con nosotros de esa manera, para que puedan enviarnos ahí sus comentarios o bien proponer los temas que queremos también pues tratar acá en la revista. Un día tan especial como hoy, el Día Internacional de la Mujer, y hablando de temas donde el rol, en este caso de la mujer como madre, también necesita de algunos instrumentos para poder hacerlo de la mejor manera. Y en estos casos donde nuestros hijos están de por medio en una situación conflictiva o tal vez no están siendo reconocidos legalmente, también pueden surgir algunas de esas inquietudes. Por eso es que queremos escucharle y queremos que usted comente también por medio de las redes sociales donde estamos colocando hoy nuestra transmisión de la entrevista. Así que agradecemos a los que están con nosotros. Vamos con Janet García.